debemos hacer para cambiar el rumbo de la educación? Es el tema que hablaremos en este podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, este es un nuevo capítulo de Forbes Ecuador y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios María Brown, directora ejecutiva de Fundación CRISFE. Es un placer tenerte aquí, María Brown, y me gustaría que me cuentes un poquito, en estos 30 años, ¿no?, de la fundación, comienza a tener un nuevo rumbo, ¿no? Que me cuentes un poco sobre qué se trata. Sí, bueno, para mí es un honor estar al frente de esta institución que cumple 30 años haciendo todo por cambiar el Ecuador desde distintos ángulos. Durante estos primeros 30 años se enfocó en educación, en desarrollo territorial, en emprendimiento, en educación financiera, en varias áreas del desarrollo, y a partir de este año estamos dándole un giro a la fundación para que se enfoque exclusivamente en temas de educación, y vamos a trabajar por tener una red de instituciones educativas, de colegios, que puedan servir con alta calidad y bajo costo a un segmento de la población, buscando atender a esos desafíos que son los desafíos más grandes de la educación y del aprendizaje a nivel nacional, y yo diría también a nivel regional. Ahora hay que hablar un poquito, obviamente, de las cifras que pasan en el país con respecto a la educación, y entiendo que ustedes tienen unas cifras que impactan sobre todo en el tema educativo para poder acceder al sistema, ¿no? 3 de cada 4 estudiantes no alcanzan las competencias mínimas en las pruebas SER. En ese sentido, ¿cómo planea la Fundación mejorar estos resultados a través de la red? Curiosamente, en Ecuador, el principal problema que tenemos no es de asistencia a clases o de participación de los estudiantes en el sistema educativo. Tenemos 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y alrededor de 200,000 que están por fuera, que hay que buscar cómo incluirlos. Pero de esos 4.3 millones, el gran problema es el que tú mencionas, que es la calidad de sus aprendizajes. Pese a estar estudiando, pese a asistir a clases, no adquieren las habilidades necesarias. Y esto es algo que se puede observar en las pruebas estandarizadas, las pruebas SER, que son las pruebas nacionales. Vemos que el promedio general del sistema educativo es de 630 puntos sobre 1,000. Y el mínimo requerido o el estándar deseable es 700 puntos. Esto quiere decir que la gran mayoría de nuestros estudiantes no están llegando a adquirir esas competencias básicas. Entonces, nos hemos preguntado por qué sucede esto. Y la respuesta es multicausal. No podemos pensar que el sistema educativo no funciona por un solo factor, sino o que es deficiente por un solo factor, sino que existe una serie de condiciones que hace que no sea exitoso o no tenga el éxito que todos desearíamos. Y te puedo mencionar algunos temas relacionados al ámbito educativo, como son, por ejemplo, los problemas de nutrición, que tal vez comúnmente no asociamos al nivel educativo, pero si tenemos 20% de los niños menores de 5 años con desnutrición, eso hace que su cerebro, su desarrollo neurológico, no esté adecuado para recibir conocimiento, para aprender de manera adecuada o de manera óptima. Por otro lado, vemos una realidad muy cruda en el sistema educativo público. 3 de cada 10 escuelas no tienen acceso a agua potable. Wow. Esto también es un factor que nos indica, por ejemplo, que en el país todavía existen fuentes de agua que no son seguras, que no son necesariamente saludables, y esto afecta también a la nutrición. Y sin duda eso afecta a la capacidad de aprender de nuestros niños. Otro elemento que no podemos olvidar es el deterioro de los aspectos de salud mental, y ver cómo hemos sufrido, y sobre todo post-pandemia, vemos un incremento en índices de depresión, de ansiedad. 20% de los niños presentan síntomas de depresión y ansiedad en el país. Esto es una cifra súper alta, es elevadísima. Y es también alarmante que el suicidio sea la segunda causa de muerte entre niños de entre 5 y 17 años. ¡Qué locura! Esto es una realidad que también nos tiene que movilizar. Si tenemos un gran número de personas dentro del sistema educativo que se sienten deprimidos, que no se sienten apoyados, que están sufriendo realmente una depresión clínica, esto hace que, por supuesto, no puedan aprender de manera adecuada. Entonces, tenemos que pensar en el sistema de cuidado de forma integral. Otro elemento, sin duda, es el tema del uso del tiempo libre y la seguridad. Uno de los desafíos que ahora vemos con más frecuencia en el sistema educativo es que los niños permanecen en clases la mañana, pero en las tardes vuelven a sus casas o a sus entornos y muchas veces están sin compañía o no tienen actividades
buenas, digamos, o de aprovechamiento del tiempo que hacer. Y esto tiene que ver con que sus padres o sus cuidadores sí trabajan tiempo completo y ellos estudian solo las mañanas. Y por lo tanto pensar en qué sucede cuando estos niños no están supervisados es un factor fundamental. Y allí tenemos cifras que también son muy, muy conmovedoras. Más de 350,000 niños viven en la mendicidad en nuestro país. 1.300 niños fueron detenidos por delincuencia en el año 2023. Eso quiere decir que vemos un incremento del número de personas menores de edad que se ven inmiscuidos en actos ilícitos, actividades ilícitas y que son incluso reclutados por bandas en algunos lugares del país. Y más de 240,000 se ven obligados a trabajar, o sea, estamos hablando de trabajo infantil. Todos estos factores que yo te menciono a lo mejor no son normalmente o típicamente asociados a la educación, pero son factores decisivos en cómo se adquieren los aprendizajes. Claro. Y aparte, por supuesto, todo lo que sucede en los colegios. La capacitación y reclutamiento de docentes, de personal educativo que esté formado, capacitado, que tenga las posibilidades de innovar, es un factor, la infraestructura es un factor, el equipamiento es un factor, el currículo es un factor, todo eso también incide, pero no podemos analizarlo por fuera de todas estas otras realidades del entorno de donde viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Ahora, en ese sentido, María, sobre la red de colegios privados, ¿cómo se van a manejar? ¿Cuál es el criterio que ustedes van a utilizar para poder escoger a los colegios que van a pertenecer a la red? Bueno, buscamos atender a un quintil 3 y 2 de la población. Esto quiere decir que vimos, ¿por qué? Porque vimos en este análisis de cuáles son los resultados de aprendizaje que incluso instituciones educativas privadas con pensiones de entre 80 y 100 dólares mensuales, que no es poco para muchas familias, esto es un esfuerzo importante, obtienen resultados de aprendizaje similares al nacional, un promedio de 630 puntos en las pruebas estandarizadas. Entonces, uno de los elementos que vimos fue, bueno, ¿cómo logramos que estas instituciones educativas sean un referente, un ejemplo y poder atender con mejor calidad de aprendizajes a ese segmento de la población y a su vez poder, con esos modelos tanto operativos como pedagógicos, apoyar a instituciones educativas que puedan ser públicas, fiscomisionales, municipales y otras, para que también eleven su nivel? Y buscamos hacerlo además en alianzas. Vemos que con muy buenos ojos que van entrando nuevas redes de colegios al país, que hay un interés por invertir en educación. Nosotros también somos parte de Unidos por la Educación y el que todos los sectores de la sociedad, tanto el sector privado como los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central, las empresas, los medios de comunicación, que estén interesados en educación, pues es algo muy positivo, porque vemos que está tomando un protagonismo en la agenda pública y que se está saliendo de ese discurso de que no es problema de todos, que debe ser resuelto por el ministerio o por el Estado o el gobierno central, pero la verdad es que el Estado somos todos, la sociedad compone el Estado y todos podemos hacer algo para mejorar estas condiciones y por lo tanto pertenecer a una fundación y liderar este proyecto en donde buscamos transformar al Ecuador desde la educación, desde el ámbito privado, a través de una fundación, es yo creo algo que espero que inspire a otros a hacer lo mismo, porque eso es lo que puede ayudarnos a transformar realmente el país. En ese sentido, sobre el modelo educativo, entiendo que ustedes escogerán un modelo, o más bien el modelo tendría que ser un poco similar entre las instituciones, pero es un modelo integral, ¿no? En donde hablamos de nutrición, otros factores que son importantes. Hablabas un poco de la desnutrición crónica infantil. Y es verdad, los primeros 5 años de un niño son los más importantes de su vida porque de eso depende su futuro. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? La desnutrición crónica infantil y la malnutrición en general. Y bueno, como tú dices, ¿cómo vamos a abordar? ¿Cuál es el modelo? Justamente hemos buscado estandarizar o lo que vamos a hacer es estandarizar algunos procesos operativos para optimizar el uso de los recursos, reducir los costos y poder invertir más en la parte educativa, pedagógica y didáctica. Y en ese aspecto plantear una solución que sea de jornada extendida, es decir, que los estudiantes puedan permanecer en el colegio hasta las 4 de la tarde o permanezcan en el colegio hasta las 4 de la tarde de forma que estén supervisados y tengan actividades lúdicas de arte, de cultura y de deporte, que son temas estratégicos para nosotros. En los primeros años vamos a enfocarnos en la estandarización de procesos y la evaluación en temas comunicacionales de lengua,
y de matemáticas, que va muy asociado a los temas de pensamiento crítico. Y por otro lado, también tener información y trabajar en una estandarización de procesos de habilidades socioemocionales. Estos son los 3 pilares con los que vamos a empezar en la estandarización y en la intervención, partiendo de una evaluación para saber qué es lo que tenemos ya, para a partir de eso poder construir. Y asociarlo a 2 programas emblemáticos y sumamente relevantes que tiene la Fundación. El uno es el programa de fomento deportivo, que es un programa conjunto de Fundación CRISFE y Banco Pichincha, en donde tenemos un programa de acompañamiento, educación, identificación de talentos deportivos hasta el Team CRISFE Banco Pichincha, que está compuesto por 16 deportistas que son deportistas que han representado al país en distintas competiciones internacionales. Recientemente 4 deportistas participaron en Olimpiadas. Glenda Morejón y Daniel Pintado regresaron con medallas, como ustedes conocen, son parte de este equipo. Y por otro lado está el tema del arte, y allí en cambio tenemos un programa que desarrollamos conjuntamente con Diners, y con el apoyo de ellos tenemos metodologías de talleres artísticos para el desarrollo de habilidades socioemocionales y la atención de poblaciones vulnerables. En ambos programas, tanto el de fomento deportivo como Artisteca, el diseño de metodologías de arte y el deporte para el desarrollo van a ser muy importantes para estas jornadas extendidas, para incorporar en el currículo como herramientas lúdicas de aprendizaje. Entonces es todo un ecosistema que estamos planteando. Además, en nuestro modelo vamos a ir avanzando a que todos los estudiantes en todos los colegios de la red almuercen dentro del colegio. Esto también nos puede garantizar que tengan una mejor exactamente, ingesta nutricional adecuada para su edad. En ese sentido, María, digamos, yo como mamá tengo a mi hija, quiero quizás visualizar un poco en dónde va a estudiar. Es un poco la preocupación que van apareciendo ya en los primeros años de vida, ¿no? ¿Cuándo voy a poder acceder a esta red? ¿Cuándo voy a poder saber que los colegios que pertenecen a esta red van a darme todos estos puntos importantes que necesito y que me van a dar como esa seguridad de que va a tener buena educación, de que va a tener todos estos puntos? Bueno, es un proceso, ¿no? Y tenemos que pasar por una fase inicial en donde aspiramos en este primer año de intervención llegar hasta 3 unidades educativas. Al momento ya tenemos 2. En el próximo año esperamos llegar a 11 instituciones educativas, y en el lapso de 10 años esperamos poder impactar directamente la vida de 100,000 estudiantes. Esa es como nuestra meta de mediano plazo, es sumamente ambiciosa. ¿Y cómo saber qué está pasando? Cada colegio es un mundo diferente. Entonces, una vez que el colegio pasa a pertenecer a la red, nosotros vamos a trabajar con las familias, con los profesores, y tenemos un momento de socialización, de conversación, en donde hacemos justamente abrimos este espacio para poder compartir con todos lo que vamos a hacer y cuáles son nuestros planes. Y inmediatamente el diagnóstico, ¿no? Eso es lo primero que viene, que es saber exactamente en dónde estamos y compartir con las familias, ser sumamente francos en qué es lo que nos hemos encontrado. Y uno de los elementos que van a ser muy importantes en este aspecto de la calidad de los aprendizajes es que esas familias se involucren en la educación de sus hijos. Es sumamente importante que participen no solamente en la selección del colegio, sino a lo largo del proceso educativo. Entonces, buscar esos momentos de enlace y vinculación de la familia, el estudiante, colegio, para trabajar en esa famosísima triada que se habla en educación desde siempre, pero que muchas veces va fallando, y sobre todo cuando las familias sienten una presión laboral sumamente fuerte, típicamente lo primero que dejan de hacer es participar y la educación de los niños. Así es. María, ¿cuáles han sido los principales desafíos para poder consolidar esta red e ir impulsando a las demás instituciones que puedan ser parte de esta alianza? Bueno, los principales desafíos, primero yo creo que el principal desafío que hemos sorteado es el diseño de la estrategia, porque partimos de este ejercicio con un análisis de la realidad de la educación para entender cómo la Fundación podía enfocarse más, intervenir en menos temas a mayor profundidad, pero sin necesariamente estar claros de cuál iba a ser esa jugada, esa estrategia que iba a ser nuestro canal para lograr este objetivo de transformar al país desde la educación.
Y creo que ese desafío inicial, que partió de la evaluación y del análisis de experiencias de otros países, se hizo ahí un análisis comparado. Ahí contamos con el apoyo de profesionales muy expertos en el tema, como son profesionales de McKinsey, en donde nos sentamos a trabajar de manera conjunta en primero entender la realidad para saber cómo íbamos a poder transformarla y diseñar esta estrategia que tenga el mayor nivel de certeza de éxito. Uh-huh. Ese fue el primer desafío. Ahora el segundo desafío es identificar esas unidades educativas que cumplen las características de los colegios de la red, que estén dentro de este segmento de la población que buscamos atender, quintiles 2 y 3, que además nos permitan y estén interesados en formar parte, ¿no? Y ir haciendo ese proceso de negociación. Cada colegio es un mundo, sí, y cada una de estos procesos será un desafío. Y el tercer desafío es el transformar las formas, la manera en la que ya funciona la institución educativa. Los profes, los rectores, ya vienen trabajando de una manera y llegar a mover el tablero, cambiar las reglas del juego. Sí, hay como un choque, ¿no? Podría existir. Es un shock, uh-huh, definitivamente. Hay ahí un desafío para todos en la gestión del cambio. Uh-huh. Por eso también planteamos que si bien el objetivo está claro y los cambios que se van a hacer son transparentes desde el inicio, muchos de ellos se tienen que realizar de forma progresiva para lograr sumar a los actores de la propia comunidad en este proceso y no tener resistencia, sino más bien buscar esa alianza con esa comunidad. Hablamos de poder incluir de a poco, obviamente, las instituciones que se quieren ir sumando. ¿Y cuál es el siguiente paso de la Fundación CRISFE en este año? Bueno, en este año todavía tenemos pendiente la incorporación de una tercera unidad educativa a la red. Uh-huh. Ese es el desafío más cercano. Por otro lado, el reestructurar los procesos tanto de fomento deportivo con Banco Pichincha como de Artisteca con Diners ha sido un desafío y siguen siendo un trabajo pendiente. Estamos caminando hacia la estandarización de todos los procesos, la sistematización de las metodologías para poder replicarlas, evaluar su impacto. Todo este año hemos trabajado en evaluar el impacto de todos los proyectos y procesos alrededor del deporte, el arte y la educación para poder ir haciendo ajustes en el camino y adecuando estos modelos a los distintos entornos. Y este año empezamos con la sierra, empezamos en Quito y esperamos el próximo año ya ampliarnos hacia la costa ecuatoriana. Chévere. Un poco para ir cerrando esta entrevista, María, me gustaría saber, tú como directora ejecutiva, ¿qué es lo que te mueve a ti ir detrás de estos proyectos de educación y llegar a esa meta ambiciosa que tú decías de poder educar mejor a 100,000 niños? Bueno, en lo personal, a mí siempre me ha apasionado el servicio y la educación. Es un tema en el cual me involucré casi inmediatamente después de haber egresado de la universidad, de haberme graduado y nunca lo he dejado. Y he pasado por los distintos ámbitos del aspecto educativo y mientras más tiempo estoy ahí, más convencida estoy de que ese es el camino de transformar las cosas, la realidad y realmente que esos cambios sean sostenidos y sostenibles en el tiempo. Entonces, a mí realmente es algo que me apasiona y creo que en educación tengo la fortuna de que la mayoría de personas que están involucradas en este tema son así, son apasionados, son comprometidos, son entregados y su principal motivo y motor es los niños, las niñas, verles mejores, esa sonrisa, esa es la mejor retribución que uno tiene. Y creo que he tenido la fortuna de encontrarme con un grupo empresarial, con una fundación que comparte esa misma aspiración, que busca tener un legado, transformar al país y realmente que esa transformación hable por sí sola, que sea sostenible, que los resultados se muestren con claridad y que puedan ser replicables y que puedan llegar a la mayor cantidad de niños, niñas de todo el país. Ojalá que de alguna manera siembren una semilla de cambio y de transformación para toda la niñez en Ecuador. Bueno, María, esperemos que estas cifras cambien en algún momento gracias a iniciativas como las de Fundación CRISFE y que podamos mejorar un poco, al menos cada año, la educación en el país. Así que bienvenida siempre y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, yo feliz de estar aquí con ustedes y de poder hablar de esto que es tan importante. Chévere, hasta la próxima. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.